Bueno, el Roca es un crack y el Parcerisa otro. Y como estábamos trabajando con ellos el tema de Victus, nosotros ya queríamos que ellos trabajasen el tema porque conocen muy bien la ciudad y conocen muy bien el espíritu de De Beer. Pero es que además Francesco y Marco, después de ver el Victus, quisieron que fuesen Roca y Parcerisa, porque quedaron alucinados de la producción y del diseño gráfico de Victus. Todo fue a raíz de que Marco Maggi y Francesco Nepitello habían visto el trabajo que hicimos para Victus, les había gustado y parece ser que ellos pidieron la posibilidad de que nos encargáramos nosotros el proyecto de la parte gráfica. A nivel estético queríamos recoger por un lado un poco el tipo de ilustraciones, el tipo de grabados que habían en la época, ¿no? El modernismo nos marca muy claramente este periodo, entonces los elementos del modernismo van a estar, pero queríamos que estuviera presente también la arquitectura. Entonces para las cartas, por ejemplo, pensamos que los portales de las casas de Barcelona que puedes ver hoy en día, ¿no? Paseándote por Barcelona, han sido testigos de eventos y de sucesos impresionantes, y nos pareció una buena idea incluir estos portales que son muy característicos de este momento, de esta época, que fueran el marco para los eventos, el marco para las cartas de juego, ¿no? Un poco lo que queríamos era conseguir ese mosaico, conseguir que jugando el juego tuvieras la sensación de vivir todos y cada uno de los aspectos de la época, que fueron muchos de ellos muy críticos, ¿no? El tema del anarquismo, el tema de la inestabilidad social, el tema de la inmigración, todo está presente de diferentes maneras, intentándole sacar el partido a los gráficos, usando recursos de la época y de nuestros propios recursos también. Realmente el juego inicial tenía los que hicieron Francesco. Ellos habían propuesto unos nombres de familias o de personajes de la ciudad, prohombres de la ciudad, digamos, auténticos. Nosotros lo que hemos hecho, hicimos juntamente con David, es buscar, para no personalizarlo en nadie real, buscamos personas y una mujer incluso que está presente en uno de los jugadores, que tuvieran cierta importancia para la ciudad y alterando ligeramente los nombres. Ese fue el criterio que seguimos, para no personalizarlo tampoco directamente en nadie. Entonces un poco claro, el reto de descubrir quién está detrás de cada uno, ¿no? De todas maneras, este juego, aparte de la información, también hay bastante de homenaje. Algunas veces hay homenajes que no son exclusivamente de la época, como se irá viendo en ilustraciones. Por ejemplo, en la figura central del tablero, que es casi un homenaje a Los Miserables y a Delacroix, a la pintura de la libertad guiando al pueblo, que no son de la época. Una de las cosas que tiene el tablero, por ejemplo, es que pretende ser un mosaico del momento en el que transcurre el juego, ¿no? Entonces, en cada uno de los tracks que hay, de los contadores, en el espacio bomba, por ejemplo, que es el contador de tiempo un poco, pues hemos intentado que, a modo de mosaico, como comentaba, incluir todos los elementos de la sociedad. Está el modernismo, está la arquitectura, está el enriquecimiento, está el auge del prestigio, está el espacio del anarquismo en la bomba, con una imagen muy prominente. Queríamos que de un solo vistazo al tablero ya pudieras situarte en el contexto de la época, en el contexto que pasa el juego. Bueno, nosotros inicialmente, David y yo, pensamos una primera portada que nos pareció buena. Más cinematográfica. Quizás más cinematográfica, distinta, ¿no? Quizás más panoplia de elementos, ¿no? Pero después, hablando con la editorial, pues ellos veían en De Beer una portada quizás más al estilo del juego alemán, más reposada, ¿no? Entonces hicimos este segundo boceto, y a partir del segundo boceto, que ya gustó a la editorial, pues ya desarrollamos en sí la acción que se ve en la portada. So the game is perfectly workable, readable, easy to use, and nice looking. So we're perfectly fine with the fact that we didn't took part in saying, could you do this like this, could you do that like that, because they took our prototype, understood what
why it was made like that, and they made it much better.